Juliana. Bon dia, Enric. Hola, muy buenos días, buen día. Pues buen día. La verdad que semanas de infarto con la presión muy elevada sobre este gobierno, con decisiones, decisiones como las del juez Peinado, pero también sentencias a 24 y 19 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos y a Koldo. Y pues bueno, yo te quiero preguntar, ¿en qué punto ves tú ahora mismo al gobierno, la legislatura, especialmente la relación del Partido Socialista con sus socios, y qué crees que podemos esperar de la comparecencia de Sánchez hoy en el Congreso? Bueno, me has preguntado muchas cosas. Voy a intentar ser sintético. En primer lugar, creo que estamos ante una crisis política descomunal. El momento crítico, el momento más crítico del periodo de 8 años en el que la izquierda está en el gobierno. Digo la izquierda porque el ciclo de Pedro Sánchez empieza con el apoyo, con los apoyos de la izquierda, básicamente, la moción de censura, después todo el proceso complejo, ¿no?, que condujo al gobierno, primero a un gobierno de minoría, después a un gobierno de coalición a partir de 2020, ¿no? Este es el ciclo de gobierno de la izquierda, son ya 8 años, y este es el momento más crítico, y en estos momentos es muy difícil saber cuál será exactamente la salida que va a tener esta situación de crisis. Fijémonos en un dato de la realidad que a mí me llama mucho la impresión. En España, a veces, en determinados momentos de crisis, se han publicado muchas encuestas. Incluso ha habido una sobreproducción de encuestas, quizá buscando ese carácter performativo que tienen las encuestas, de que las encuestas en ocasiones contribuyen a crear realidad política. Bueno, pues fijémonos bien con este momento, insisto, que es el momento más crítico. Hay pocas encuestas. Hay la del CIS, la que algunos medios de comunicación privados sacan regularmente, pero no hay una lluvia de sondeos. ¿Por qué? Bueno, esto me lo vengo preguntando desde hace días. Quizá porque las cosas no están claras todavía. En mi opinión, en estos momentos, la fuerza política que está capitalizando la dinámica en la que estamos es Vox, de una manera para mí innegable. Se ven algunos datos internos de los barómetros del CIS, por ejemplo, la adhesión a líderes, ¿no? Siempre hay una pregunta respecto a los votantes de cada partido, con qué grado de apoyo dan al líder, ¿no? Y en los momentos de mayor tensión siempre Abascal sube. En estos momentos yo creo que Vox tiene consolidado el 17% de los votos, y que si hoy hubiese elecciones, o las hubiese en octubre, por ejemplo, Vox no bajaba de los 60 diputados, con lo cual se configuraba como una minoría con una grandísima influencia política en un próximo ciclo español, que seguramente sería un ciclo de mayoría de derechas, pero con un accionista, digamos, fuerte, que sería Vox, ¿no? No olvidemos que Vox hoy, a efectos de la política internacional, no puede ser considerado como un partido marginal. Es el partido que tiene la mejor conexión con el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos en España, y además es el partido que en estos momentos parte con ventaja en la relación con los nuevos gobiernos que están surgiendo en Latinoamérica como consecuencia de los procesos electorales que están teniendo lugar, y que, como bien sabemos, pues están favoreciendo en estos momentos la aparición de nuevos liderazgos orientados a la derecha o a la extrema derecha. Por lo tanto, creo que es la orientación que en estos momentos tiene la situación de fondo. Y quizá esto explica que no haya una gran proliferación de sondeos en estos momentos. ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta el gobierno? Pues a quedarse sin pista política. Esto depende básicamente de sus aliados, de sus socios parlamentarios, pero cabe la posibilidad de que
acabe produciendo una situación en la que hay aire y a la vez no hay aire. ¿A qué me refiero? Sánchez está buscando un momento político que supongo que él tiene en la cabeza de cara a finales de año, que es conseguir llevar la discusión, el foco de debate público del país a los presupuestos del año que viene, es decir, a un debate de carácter programático. ¿Qué hay que hacer? Incluso en la hipótesis de que estos presupuestos no sean aprobados, pero poder situar el debate del país en qué es lo que hay que hacer de cara a los próximos tiempos. Fijémonos que mientras está ocurriendo todo este Cafarnaún que ocupa prácticamente todo el espacio público, el gobierno está intentando tomar algunas medidas sectoriales que envíen a la sociedad la señal de que se sigue gobernando, ¿verdad? Entonces la cuestión es, si este gobierno y su estela parlamentaria consigue llevar el eje de la situación a un ámbito de discusión sobre el futuro inmediato del país, o bien colapsa aunque no haya moción de censura. Con lo cual es una situación en que estás vivo y estás muerto a la vez. Esto yo creo que es lo que se dirime en las próximas semanas. El jefe de la oposición no quiere tomar riesgos, no quiere promover una moción de censura que podría serle útil para proyectar su programa, para dar a entender cuáles son sus horizontes. Pero es que yo creo que el liderazgo del Partido Popular en estos momentos no quiere, en el fondo, comparecer ante el país para explicar qué es lo que piensa hacer. Básicamente lo que él desea es que el gobierno caiga y que se produzca un vacío que automáticamente cubre el partido de la oposición, el bloque de la oposición, insisto, un bloque de la oposición en el cual, si las cosas no cambian, Vox va a ser muy, muy importante. Y luego yo creo que aparece otra posibilidad, que es la siguiente. El riesgo de que la izquierda colapse en España. En estos momentos, insisto, creo que las cosas aún no están del todo decididas, pero es evidente que si el clima que se ha consolidado estas últimas semanas se mantiene durante mucho tiempo, la oleada de abstención en unas próximas elecciones podría ser elevada. Podría, insisto en el condicional. Con lo cual se podría producir dos fenómenos contemporáneos. Uno, un debilitamiento del Partido Socialista y a la vez una anemia acusada que ya existe de lo que se llama la izquierda de la izquierda. La suma de ambos factores podrían conducir a la izquierda española a una situación de debilidad histórica quizá nunca vista desde 1977. Es decir, agotamiento del PSOE, anemia de la izquierda de la izquierda. Ambas cosas a la vez pueden ocurrir. Alguien diría, bueno, es que si el PSOE pierde fuelle, entonces siempre hay el pulmón izquierdo sube, ¿no? O sea, los vasos comunicantes. Lo que podría ocurrir ahora es que los vasos comunicantes no funcionasen. Es decir, que el PSOE se debilite y que a la vez el pulmón izquierdo no funciona. No funciona porque está dividido, con dificultades extraordinarias, a mi modo de ver, para recomponer candidaturas y un punto de referencia. Igual no quiere decir que sea imposible, pero en estos momentos lo veo bastante complicado. La última vez que me preguntasteis mi opinión, os dije que la izquierda en España puede acabar reducida a grumos. ¿Sabéis? Son los más jóvenes, seguramente podéis entender esta imagen. Cuando por la mañana uno se preparaba, lo digo yo ya no bebo, pero el colacao o el Nesquik, se forman unos grumos. O sea, no, unos grumos, un poquito por aquí, un poquito por allí, este grupo, este otro grupo, esta facción, esta otra facción, este subgrupo, los grumos. Por lo tanto, podríamos tener un PSOE muy debilitado,
y los grumos en la izquierda. La suma de ello conduciría a una situación objetiva de debilidad crónica de la izquierda en España, quizá para un largo periodo de tiempo. Esta posibilidad existe, no digo que sea fatalmente vaya a ocurrir así, pero esa posibilidad existe, esa dinámica, a mi modo de ver, es la que hoy está en marcha. Y por el otro lado, pues, como os decía, pues creo que la situación en los términos que se expresa hoy, que básicamente es de fastidio, de confusión, de incluso dificultad de orientarse, de muchísima gente, eso está, hay trabajos científicos al respecto, o sea, cantidad de gente que está desertando del consumo de noticias, de seguir informándose cada día de lo que ocurre, está en aumento. Hay muchísima gente que ya no quiere oír las noticias. Por lo tanto, esto, por efecto de la ley del vacío, conduciría pues a un bloque Partido Popular Vox con una notable fuerza parlamentaria y política de Vox, que a su vez, como os digo, en estos momentos es un partido con anclajes fuertes en la política internacional. Juliana, una segunda pregunta. Leí el otro día un artículo muy interesante que titulabas Tigre en Latinoamérica, sardina en Hormuz, si no recuerdo mal, algo así. Te quería preguntar también, pues bueno, dentro de este esquema internacional que apuntabas tú en este primer análisis sobre cómo Vox pues, se posiciona como, digamos, el interlocutor prioritario de estos nuevos gobiernos que, bueno, sin que todavía en Colombia haya un candidato que podamos definir como presidente, porque todavía no hay unos datos de conteo, sí parece que por lo menos los candidatos, bueno, de ultraderecha, del estilo de la Espriella, de Milei o Trump, sí están muy bien posicionados como para ser, bueno, muy relevantes en los próximos años en la política internacional. Y eso tiene su traducción aquí también en Vox. Y me gustaría también preguntarte cuál es tu análisis sobre, bueno, pues sobre esta red de ultraderecha internacional que, bueno, pues que se está posicionando, como decías, salvo en Oriente Medio, que no parece que le esté yendo muy bien a Estados Unidos, por lo menos en Latinoamérica, como, bueno, pues una nueva ola de gobiernos de ultraderecha. Bueno, lo que quería explicar en ese artículo, básicamente, por eso busqué este título, que busca un poco la provocación, es lo siguiente, es decir, que en estos momentos el movimiento político que lidera o que tiene como cabecera a Donald Trump está avanzando en Latinoamérica y a la vez el gobierno de los Estados Unidos pues acaba de tener un fracaso, podríamos decir, de carácter estratégico en Oriente Medio, puesto que desataron una operación militar orientada a obtener en Irán algo parecido a lo que han obtenido en Venezuela, que es la caída en picado del gobierno, o sea, una acción fulgurante, una acción relámpago. En Venezuela fue el secuestro de Nicolás Maduro, en Irán era la liquidación física de Ali Khamenei, para dar paso a un nuevo liderazgo local controlado, más o menos controlado por Estados Unidos. Eso está pasando en Venezuela, pues buscaban algo parecido, algo paralelo en Irán, y eso no ha ocurrido, como todos sabemos. Por lo tanto, a Estados Unidos se le complica un poco más Oriente Medio, y a la vez en Latinoamérica o en el hemisferio occidental se está avanzando en la línea de lo que dice la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Este es un documento muy importante que hay que tener siempre a mano. Ellos lo publicaron en diciembre del año pasado y allí están las líneas básicas y realmente las están intentando ejecutar. Y uno de los puntos principales de ese documento, que cada presidencia norteamericana tiene, hay un documento de doctrina de seguridad nacional, pues lo que se viene a decir se vuelve un poco a la vieja doctrina Monroe, que es América para los americanos, ¿no? Es decir, Estados Unidos ha de ser la potencia dominante en toda América, desde el círculo polar ártico hasta
la Antártida, hasta Tierra de Fuego. Y esto es lo que está pasando. Entonces, cada país tiene su idiosincrasia, cada proceso electoral tiene sus propias características, pero fijémonos pues en las últimas elecciones, Perú, Colombia. ¿Qué dicen estas elecciones? Primero, son unas elecciones que han sido muy competidas, ambas dos, casi con un empate. En el caso de Perú, pues ha ganado la señora Fujimori por 40.000 votos, me parece, gracias al voto exterior, gracias al voto de los peruanos que viven fuera de Perú. Y en el caso de Colombia la diferencia es un poco mayor, pero no llega a un punto, ¿no? La diferencia entre De la Espriella y Cepeda. Por lo tanto, sociedades muy divididas en las que, bueno, ni que sea por estrecho margen, pues ganan nuevos liderazgos alineados con el gobierno de los Estados Unidos y con el enfoque en estos momentos de la presidencia de Estados Unidos. Y como os decía antes, en España, el partido que en estos momentos yo veo en mejor disposición de capitalizar la dinámica que está en curso es también el partido que mantiene la mejor relación con la presidencia de Estados Unidos y a la vez con estos nuevos liderazgos que aparecen en Latinoamérica. El por qué estas victorias, ni que sea por estrecho margen, pues esto ya nos llevaría a otro programa, un programa entero, ¿no?, para hablar de ello, ¿no? Pero esta es la realidad y la dinámica es esa. España es cada vez, de nuevo, un país muy americano. Es decir, la presencia de América en un sentido amplio en España cada vez es más mayor, es más grande, ¿no? Es decir, hay una presencia física, hay más de 4 millones de personas en España que han nacido, tienen su origen en Latinoamérica y que hoy viven en España. Algunos han obtenido la nacionalidad española, otros la van a obtener en un cierto periodo de tiempo. 4,2 millones. Hay muchos capitales latinoamericanos que están invirtiendo en España y hay presencia también de personas que con mucha capacidad adquisitiva, con mucha capacidad económica, que han decidido también residenciarse en España. Las conexiones de España con América están creciendo y están siendo gestionadas y van a ser gestionadas en los próximos tiempos por fuerzas de carácter conservador. Este es un dato muy importante para pensar cómo pueden evolucionar las cosas en este país en los próximos tiempos. Este es un dato muy importante. Os doy también, estuve mirando ayer los datos de voto de los colombianos en España, porque de todos estos 4,2 millones de latinoamericanos o personas de origen latinoamericano que viven en España, en estos momentos el grupo nacional más numeroso es el de los colombianos. Pues bien, tanto en Madrid y Barcelona, que eran los centros de votación principales para aquellos colombianos que residen en España pero que tienen derecho a voto en Colombia, en ambos casos ha ganado De la Espriella con ventaja nítida, neta, no con el cuasi empate que se ha producido en Colombia. Y si miramos los resultados de los peruanos que votaron en España en las recientes elecciones, también gana a la señora Fujimori por una ventaja notable, tanto en Madrid como en Barcelona. Yo creo que esto nos da un poco la textura del tiempo. Por lo tanto, el factor latinoamericano es muy importante. Lo que pase en Latinoamérica siempre ha sido importante para España, lo ha sido siempre, pero hoy vuelve a serlo de una manera muy, muy explícita. Y así como hace unos años podría decirse que la izquierda gestionaba principalmente el nexo España-Latinoamérica, hoy está claro que lo gestiona la derecha y especialmente, y de manera muy específica, el partido Vox. Pues Enric, Juliana, moltíssimes gràcies por estar con nosotras hoy. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Yo vuelvo a la mesa y vamos a ver si podemos conectar con el Congreso, donde ya está compareciendo
Pedro Sánchez, el presidente de, pues del Gobierno de España, comparece hoy, como decíamos, para dar cuenta de los últimos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Previsiblemente se alargará porque recordamos que Pedro Sánchez puede hablar sin tiempo hoy en el Congreso. La oposición, Feijóo, tiene 15 minutos para hablar y después cada grupo tiene 5 minutos también para apelar al presidente, pero Pedro Sánchez tiene, si no me equivoco, Eche, y te doy la palabra un segundo, que esto va así: habla Pedro Sánchez sin tiempo, después Feijóo 15 minutos, luego los grupos 5 y luego otra vez Pedro Sánchez sin tiempo. No, cada grupo tiene 15 minutos, vale, independientemente del tamaño que tenga. Luego Pedro Sánchez contesta, normalmente contesta a todos a la vez. Hay una segunda ronda de intervenciones de los grupos donde cada uno tiene 5 minutos, aunque los grupos pequeños o los grupos que tienen mucha gente a veces acumulan la réplica en la primera intervención, entonces tienen 20 minutos, pero ya no tienen réplica, y luego al final Sánchez vuelve a contestar. Como Sánchez no tiene límite de tiempo, ni en la primera intervención, ni tampoco en las réplicas, normalmente esto se va a la hora de comer. Esto acaba a las 3 de la tarde, vamos. Y después, yo me he comido unas cuantas de estas. Claro, y después se resume porque hoy había sesión de control que pasará después de esta comparecencia. Entonces, probablemente hoy la jornada en el Congreso será larga. Cuando acaba la comparecencia, cuando acaba la comparecencia, empieza formalmente la sesión de control y entonces lo primero que pasa es la pregunta oral de Feijóo. Pues eso es como retoma. Pues buena sesión hoy de Congreso. Vamos a ver cómo ha empezado Pedro Sánchez esta comparecencia. Al partido mayoritario del Gobierno. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Como ha dicho la presidenta, comparezco ante esta Cámara para dar cuenta, en primer lugar, de las decisiones tomadas en este último Consejo Europeo y también para hablar de las investigaciones judiciales que afectan directa o indirectamente al partido que tengo el honor de presidir. Empezaré por lo primero, por el Consejo Europeo del pasado 18 y 19 de junio, que fue el primero, por cierto, desde el año 2024, se dice pronto, en el que los 27 gobiernos recuperamos nuestro apoyo unánime y cerrado a Ucrania, gracias, entre otras cosas, fundamentalmente a la vuelta de Hungría al consenso europeo. También sirvió para debatir sobre el nuevo escenario político y también geoeconómico que se abre tras con el Consejo Europeo, porque han hecho el paripé que hacen siempre de decir que no comparece por la corrupción, que comparece como obligado, entre comillas, por el último Consejo Europeo, porque cuando hay Consejo Europeo, que es la reunión de los primeros ministros de los países miembros, él normalmente comparece después como una formalidad para dar cuenta al Parlamento de lo hablado en el Consejo Europeo. Entonces, siempre que él tiene que comparecer por un motivo político de primer orden, como en este caso es la corrupción, ellos lo intentan tapar con una comparecencia del Consejo Europeo. Entonces está hablando de algo que, en fin, no está en la cabeza de ningún periodista ni de ningún diputado por una cuestión ridícula de paripé y de formalidad administrativa. La derecha de muchos de estos gobiernos, pues parece que
fin, no hubieran aprendido nada de estos últimos 5 años, desde la respuesta que se le dio a la COVID con los fondos Next Generation, y quieran devolvernos a esa Europa neoliberal de los recortes y de la austeridad. Pero, en fin, ya les anticipo que nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros queremos una Unión Europea fuerte, no solamente en cuanto a los objetivos sobre el papel, sino también con los recursos económicos, capaz, por tanto, de resolver, como nos decía el ex primer ministro italiano Letta y también Draghi, estos desafíos, defender los intereses de Europa a escala global, y eso, pues, evidentemente, los grandes referentes de Pedro Sánchez. Citando a Draghi. Se consigue con un presupuesto comunitario ambicioso. Señorías, paso ahora a abordar el segundo de los temas de esta comparecencia, que son, como he dicho antes, las investigaciones judiciales. Quiero, en primer lugar, decir lo siguiente a los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, y es que soy plenamente consciente de que en estas últimas semanas el debate publicado ha sido colmatado por un reguero de noticias judiciales. Noticias que se suceden en nuestras pantallas, mezclándose con rumores, con medias verdades, con bulos, provocando en consecuencia una legítima preocupación y una confusión razonable en la ciudadanía. Quiero a esos ciudadanos y ciudadanas que sepan que no les resto en absoluto un ápice de importancia a estos hechos ni a las causas que los investigan. Es más, me parece que ahora mismo son esenciales para entender también qué está ocurriendo en nuestro país, incluso más allá del ámbito estrictamente judicial. Por eso, señorías, también, además de que otros grupos parlamentarios lo hayan pedido, he solicitado comparecer en esta Cámara para poder hablar y también debatir sobre ellas con el tiempo y con la atención que merecen. Empecemos examinando, señorías, si me permiten, la anatomía del fenómeno. Porque conviene saber que detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Hablemos, por tanto, de cuáles son esas tres cuestiones que están pasando y que se están solapando en el debate publicado. La primera es un caso de corrupción que afectó a la antigua Secretaría de Organización del Partido Socialista. Un caso cuya existencia conocimos hace ya más de 2 años y cuyos extremos van revelándose poco a la antigua. En febrero de 2024, señorías, supimos de este caso por primera vez tras las acusaciones contra José Luis Ábalos y su colaborador Koldo García, quienes habrían cobrado comisiones para realizar actuaciones ilícitas. Claro, un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán, quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio. Y el pasado mes de mayo, el 2026, conocimos nuevas informaciones que apuntan a que en ese mismo grupo operaba también la señora Leire Díaz, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos. Ha dicho presuntamente. Señorías, de Ábalos, hemos tenido cuando ya no de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes, ¿no? Respecto a José Luis Ábalos, a presuntamente y a Víctor Aldama, sentencias que desde el Gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean. No querrá decir eso nada para Zapatero, ¿no? Sobre el resto de investigaciones a las que me he referido, siguen en marcha, aún quedan cuestiones por dirimir, pruebas que aportar. En definitiva, señorías, creo que es importante que no prejuzguemos más allá de lo que conocemos, que respetemos en consecuencia la presunción de inocencia, también los procesos judiciales, y soy plenamente consciente también de que los tiempos judiciales no son los mismos que los tiempos políticos. Pero creo que con lo que sabemos ya podemos decir 3 cosas que me gustaría compartir con la ciudadanía. A ver, ¿qué 3 La primera, cosas? Y ya... señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías.
Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular. La segunda, señorías, lo he dicho, y además hay grupos parlamentarios que así lo han planteado en otros muchos debates cuando hemos tenido que hablar al respecto de estas cuestiones. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. No lo ha hecho. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y finalmente, señorías, la tercera es que nosotros no vamos a aceptar la corrupción como un hecho consustancial a las organizaciones humanas. Nosotros vamos a seguir trabajando con la ambición de erradicarla del todo. Por eso, señorías, cuando se descubrieron estos hechos, no dimos un paso a un lado, sino que dimos un paso al frente. Pedí disculpas, expulsamos inmediatamente a los investigados, comparecí ante sus señorías, pusimos al servicio de la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado toda la información requerida, renovamos la dirección del Partido Socialista e impulsamos muchas medidas para reforzar los mecanismos de control, de supervisión y también de prevención contra la corrupción. Tanto en el Gobierno... Es que no se anunció un montón, pero no ha hecho ninguna. Hay medidas que están hoy aquí y además y que esperemos puedan salir adelante, no valen para nada. Es decir, aunque hubiera hecho las que anunció, y finalmente también es homeopatía legislativa. Hace un año yo comparecí en el Comité Federal del Partido Socialista. ¿Dónde está la lista? Que yo la vea. Ha prohibido las puertas giratorias. Ha prohibido que un expresidente haga lobby. Ha prohibido que una empresa contrate con la administración cuando ha corrompido previamente a un cargo público. No ha hecho nada. Como el partido con mayor puntuación de toda España. Un informe, señorías. Un informe, señorías. Un informe en el que solamente hay dos partidos que bajan. Solamente hay dos partidos que bajan. Y son los que están interactuando en este debate. El Partido Popular y el partido del señor Abascal. Ese es el nivel de compromiso con la integridad de sus propias organizaciones. En cuanto al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, el Poder Ejecutivo, yo creo que podemos darle un descanso a Sánchez que lleva, que le llevamos escuchando un rato. Ha dicho también, vamos a volver a la mesa con si podemos. El pasado mes de febrero, y que se va a debatir en esta Cámara. Ha dicho también Sánchez, un poquito más adelante, porque lo llevamos con un poco de rechazo, de retraso, ha reafirmado su confianza en Zapatero y ha defendido que no hubo trato de favor a Plus Ultra por su rescate. Pues te doy la palabra, Etxe. Sí, a ver, por resumir. Sánchez dice que no ha pasado nada, que está todo bien, que ellos lo han hecho todo bien, que ellos lo hacen mejor que los demás, que circulemos, que aquí no ha pasado nada, que no hace falta que miremos al edificio en llamas, porque no hay ningún edificio en llamas, que a quién vais a creer, si a mí o a vuestros propios ojos, y ya está. Y no hay ningún problema. Y no ha pedido perdón por haber nombrado a dos delincuentes como mano derecha y como jefes del PSOE, porque un secretario de organización está en el puente de mando, es el jefe de facto del partido y nombró a dos. Recordemos, dimitió Ábalos, lo cesaron por motivos que Sánchez jamás explicó. Todavía no sabemos qué pasó en julio de 2021, aunque lo podemos sospechar. Y después de cargarse a Ábalos, ¿a quién nombró? A la mano derecha de Ábalos, al Santo Cerdán,
claro, ¿de verdad nos tenemos que creer que aquí no ha pasado nada? Esto que acabamos de ver es el final de la legislatura, es el final, desde mi punto de vista, del ciclo de Pedro Sánchez y tiene lugar, como tienen lugar todos los finales del ciclo, con tus diputados aplaudiéndote. Así es como acaban todos los ciclos. Así es como acabó Pablo Casado, con todos sus diputados aplaudiéndole. Y siempre se acaba así. Eso es lo que acabamos de ver en estos 10 minutos, por resumirlo. Le quedan otros 50 para hacer un par de cositas más o los que quiera. Muchos más, sí. Sí, todos los que quiera, vamos. Lo que no sé es si hay tiempo suficiente para cambiar un poco la imagen que tiene ya este gobierno en este momento especialmente, y yo creo que es el principal... Lo que principalmente ha hecho cambiar a mucho votante progresista, que es el caso Zapatero, mucho más que el de Leire Díez, como indica también el último CIS en el que el Partido Socialista baja 5 puntos, Pablo. Pero es que preguntabas, Alex, si hay tiempo. Y la pregunta antes de si hay tiempo para algún tipo de cambio de rumbo, algún tipo de giro en la legislatura, es si hay voluntad para ello. Porque Pedro Sánchez ha empezado diciendo que no le resta ni un ápice de importancia a la corrupción y en su primera frase ha dicho 2 veces bulo, ha dicho mentira, ha dicho confusión de la población y no ha habido ni una sola traza de autocrítica. Tú dices, bueno, ahora desarrollará la autocrítica, nadie empieza tirándose de piedras sobre su propio tejado, pero es que cuando ha empezado a desarrollarlo ha sido sacar pecho, volver a desempolvar, que hacía mucho que no escuchábamos el plan contra la corrupción que nos vendió el show avalado por la OCDE. Tremendo plan. Ha funcionado muy bien. Revolucionario. La OCDE iba a estar súper implicada. Una cosa, ¡boh! Ha funcionado genial, además. Ayer no detuvieron en Soria no sé cuánta gente del Partido Socialista. Un monumento. Y por supuesto, como ya anunciaba esta mañana El País, cuyo titular decía algo así como Sánchez pasará hoy al ataque y acusará a Feijóo de no limpiar el partido mientras él sí lo está haciendo. Es que todavía se permite el lujo de sacar pecho, como digo, y además de pasar la pelota a los otros, para hablar del PP, que todos sabemos que el PP es muy corrupto, pero de la corrupción del PP solo puedes hablar, digamos, cuando tú no estás haciendo exactamente lo mismo por el otro lado. El circo bipartidista un día más en su máxima expresión. Y un elemento, lo de que ha limpiado es mentira. Es decir, la gerente de Santos Cerdán, la que pagaba las facturas, a Leire Díez, es la gerente ahora. Sigue siendo la gerente. Luego ha hecho... El que era el gerente con Ábalos está cobrando 200.000 pavos al año en ENUSA. El que era mano derecha de Santos Cerdán sigue siendo diputado y miembro de la Ejecutiva. Lo de que ha limpiado la dirección es mentira. Mentira. Y luego ha hecho otra cosa que a mí me ha hecho gracia, que hasta... No sé hasta qué punto es aposta o sin querer, porque uno ya no sabe qué pensar, que es decir Leire Díaz. Como yo me equivoco porque yo no sé ni quién era esa señora. Lo estoy leyendo aquí en el papel prácticamente. A mí me pasa todo el rato eso, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, yo os puedo jurar y asegurar que a esta señora sí que no la conozco de nada. ¿Tú estuviste a punto? Sí, cuando amagó con venir a hacer aquí una entrevista y al final se lo pensó mejor. Y se fue con OK Diario, ¿no? Se fue con Risto Mejide. Y luego con Eduardo Inda, es verdad. O sea, fue a puntito. No, lamentamos deciros que nosotros no nos hemos reunido con Leire Díez, pero estuvimos a puntito. Pues es que, bueno, yo entiendo que esta comparecencia era prácticamente imprescindible para Pedro Sánchez
inevitable. Lo que no sé es si va a arreglar algo, lo digo de verdad. ¿Tú qué opinas, Etxe? Yo creo que no hay que esperar nada de este gobierno desde hace mucho. Yo creo que hay una pregunta constante que yo he oído muchas veces, sobre todo a Sumar, se lo oigo mucho a Sumar, que es la de si va a hacer algo el gobierno. Yo hace años ya que sé que no. Es decir, me parece una pregunta banal, una pregunta que ya está contestada. Este gobierno ha pactado el CGPJ con el PP. Ha hecho el peor rearme de la historia de la democracia. Está, en fin, asediado por la corrupción del Partido Socialista. Ha permitido que los rentistas destrocen a las familias trabajadoras con la vivienda. No sé, o sea, me parece, no sé, un ejercicio de psicodelia preguntarnos si va a hacer algo. No, si la va a pregunta no cambiar era, la pregunta no era rumbo. eso, esa Etxe. La pregunta No es. lo digo por ti, ¿eh? Ah, vale, no, No pero lo claro. digo por ti. Sí, que es que No lo digo digo por que ti, lo digo mi porque pregunta es. la oigo un montón. No, mi pregunta no es si el gobierno va a hacer algo. Mi pregunta es si esta comparecencia va a servirle para salvar los papeles. Si va a arreglar algo esta comparecencia, que no es la misma pregunta. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no tiene arreglo el destrozo que hay en el PSOE, lo decía antes Juliana, puede haber un desmoronamiento del voto al PSOE. Yo creo que Juliana es comedido, yo creo que lo va a ver, que no es que pueda verlo, creo que lo va a ver, creo que esto es un final de ciclo y simplemente estamos viendo cómo, bueno, pues tanto Sánchez como Sumar, como algunos partidos que todavía atan su destino al de Sánchez, pues no quieren que esto acabe ya. Pero vamos, es un zombie. Es un gobierno que ya murió, pero sigue caminando.